Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y en el 17 dice, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Palabra de Dios. Vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesús, te alabo, Padre, y te doy gracias por tu presencia en nuestra vida. Gracias, Señor, porque nos has traído aquí, Padre, para recibir tu palabra, Señor. Que podamos abrir nuestros corazones y mentes, Padre, y que podamos recibirla con gozo. Que cualquier cosa que tú quieras, oh Padre, decirnos, aunque a veces sea fuerte, oh Padre, que sea recibida bajo tu voluntad y con obediencia. Oh Padre, en el nombre de Jesús, te ruego que nos bendiga y que glorifiques tu nombre en todo lo que vamos a hacer en esta mañana. Amén, amén, amén. Bueno, una de las industrias más grandes que existen en la tierra y que más dinero ingresan anualmente es, por supuesto, la industria del entretenimiento. Hay muchas maneras de explicar esto, pero una manera sencilla sería decir que, por ejemplo, el famoso juego de fútbol que se celebró aquí en Fort Lauderdale, hubo 1.000 millones de personas en el mundo que lo estaban mirando. Ese gol ha sido transmitido a 1.000 millones de personas. ¿Se imagina eso? ¿Cuánto ingreso generó para el club, para Apple, que es el que patrocina la MLC, las transmisiones de la MLC? La MLC es una liga de fútbol, la liga profesional, para los que no saben, la liga profesional norteamericana de soccer, que no es tan conocida como la Bundesliga alemana, como la Liga Española, la Premier Liga de Inglaterra, pero lo cierto es que generó un ingreso brutal el ingreso que generó un solo partido de fútbol. Así, los filmes, las películas, Titanic, se acordarán de la película, una de las que más en aquel tiempo generó, una de las películas más taquilleras. La industria del entretenimiento cada día crece más. Lejos de achicarse, cada día crece más. Las redes sociales, YouTube, Instagram y por ahí para allá, la industria del cine, todas esas industrias han crecido enormemente con el adelanto de la tecnología. ¿Y por qué han crecido? ¿Por qué han crecido tanto? ¿Por qué ustedes creen que han crecido tanto? Han crecido tanto porque la gente necesita recrearse, la gente necesita, desde los tiempos antiguos, esto no es una creación moderna, desde Grecia y Roma existía la cultura del entretenimiento. Se acordarán de aquel entretenimiento macabro, terrible, horrendo, que era precisamente el circo romano, las peleas de los gladiadores que eran a muerte. Esa era la cultura del entretenimiento, lo que no se visualizaba porque no había, por supuesto, lo que hay en tecnología hoy en día. ¿Por qué estoy hablando de esto? Estoy hablando de esto porque si ha crecido tanto es porque los seres humanos necesitan entretenimiento, son los que piden ese entretenimiento. De hecho, siempre se dice, dale a la gente lo que quiere. No lo que necesita realmente, sino lo que desea, lo que quiere. Y así se fomentan los grandes negocios en el mundo moderno, basado en la demanda de la gente. La gente necesita, la gente quiere divertirse, la gente quiere entretenerse y bueno, por eso se habla hoy en día de la cultura del entretenimiento. Esto nos lleva a un punto importante, cómo estamos empleando nuestro tiempo. Porque nos gusta divertirnos, nos gusta entretenernos, nos gusta ver una buena película, pero ¿cuánto tiempo invertimos nosotros en el televisor? Por eso es importante que en el tiempo presente que estamos tú y yo viviendo la fe cristiana, nosotros aprovechemos el tiempo. Dice como dice la palabra de Dios, mirad pues con diligencia
No es que dejemos pasar el tiempo así. ¿Cómo andéis? No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Esa es una razón. Porque el tiempo que vivimos, la complejidad de la vida, los desafíos, el pecado que ha inundado la sociedad humana, nos hace pensar que los tiempos no son buenos y tenemos que aprovechar ese tiempo. Dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. O sea, tenemos algo tan importante, quizás la propiedad más importante en tu vida, más que todo el dinero que tienes en el banco, los millones que tienes guardados y que nadie sabe. Más que todo eso, es el tiempo de vida. El tiempo que Dios te va a permitir vivir. Y ese tiempo tiene que ser un tiempo productivo. Hoy en día se habla mucho de la productividad del trabajo. O sea, hacemos tareas, trabajos, actividades y producimos algo, un producto, ¿verdad? Se nos habla de eso en el mercado, en la competencia. ¿Cuánto tú produces? ¿Cuánto como vendedor Dixon tú produces en Hugo Boss? En base a eso me van a dejar o no, quizás mañana me despidan, ¿verdad? En base a eso me van a dejar o no en el trabajo, en cuanto tú te esfuerzas, cuánto tú trabajas, cuánto tú te empeñas por vender la mercancía que ellos ofrecen. Pero en términos del evangelio no es así, porque nosotros estamos aquí no por mérito propio, no por las obras que tú y yo somos capaces de producir. Estamos aquí, ¿por qué? Por gracia. ¿Amén? Amén. ¿Y qué es la gracia? ¿Qué es la gracia? Sino algo que no mereces. Porque Cristo lo ha hecho todo. La palabra de Dios que dice que Jesús completó la obra del Padre en la tierra. Él cumplió con su voluntad. Él fue a la cruz del Calvario y murió por ti para redimirte de tus pecados, para darte una nueva oportunidad, para que seas salvo en su nombre. Y agradecidos por ese acto de amor y de bondad divina, nosotros venimos aquí en respuesta a ese amor para adorarle. ¿Sabía usted que cuando usted lee Génesis, en un principio, antes de la caída, nos está hablando que el trabajo era para adorar? Cuando usted busca la raíz de la palabra que se usa para trabajo, quiere decir adorar a Dios. O sea que el trabajo era visto como algo bueno, algo que era maravilloso para el ser humano. Pero entró algo en la humanidad. Entró la arrogancia del ser humano. Entró el egoísmo humano, que desobedeció la orden de Dios y quiso hacer su propia voluntad. A partir de la entrada del pecado, el trabajo se convierte en una maldición. Por eso lo vemos ahí claramente en Génesis. Lo voy a exponer rápidamente para que entiendan esto que estoy queriendo decir. Vamos a buscar aquí, en uno de los primeros capítulos de Génesis. Y miren cómo dice: vuestros ojos seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar, ¿qué cosa? La sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como él. Ahí entra la degeneración de lo que Dios había creado. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantares y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto en el aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? ¿Por qué te escondes? Si yo he hecho un paraíso para ti. Algo malo había hecho delante de Dios, ¿verdad? Y más adelante nos sigue diciendo. Y entonces aquí viene la parte de la maldición por el pecado.
¿qué es lo que has hecho? Le pregunta a Dios, y le dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Siempre nos excusamos en otro, ¿verdad? Por la serpiente. Y la serpiente miró para lado y no había nadie. Y dice así, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz y tus deseos serán para tu marido y él se enseñoreará de ti. Dice al hombre, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Qué interesante, ¿verdad? Cuando nosotros analizamos esto, por eso Dios en Jesucristo nos da una oportunidad de redención. Y la palabra de hoy es redime tu tiempo. ¿Cómo redimir? ¿Qué es la palabra? ¿Qué significa redimir? Es comprar. En términos de la teología cristiana, es cuando tú compras la libertad de alguien. Jesús pagó un alto precio. Es gratis la salvación, pero costó muchísimo. Costó la sangre de Jesús. Él pagó un alto precio por ti. Dio su vida en la cruz del Calvario para que tú y yo seamos salvos y gocemos de la eternidad de Dios desde ahora y para siempre. Entonces, la invitación en esta mañana es aprovechar el tiempo, a redimir el tiempo, a comprar el tiempo. Mira que invertimos el tiempo en entretenimiento y en cosas a veces que no producen un fruto espiritual en nuestra vida. Malgastamos el tiempo, que es corto, la vida que nos ha dado Dios. Dios tiene un propósito para tu vida, para la mía. No estás aquí por casualidad, por accidente. Dios te trajo a esta iglesia para que cumplas una misión, para que le honres y le glorifiques en todo tiempo, para que aproveches bien el tiempo y seas un testigo de su gracia y de su amor en este mundo. Amén. Pero ya Cristo lo hizo todo. Por eso dice la cruz, consumado es. Todo lo he cumplido. Él hizo la obra. Mira qué pasa, porque nosotros siempre pensamos que en la iglesia tenemos que hacer cosas. Tenemos esa tendencia humana. Yo hago esto, yo hago aquello y la iglesia va a funcionar. No es así en el reino de Dios. Amén. No es así. Es gracia. Es que te entregues a Cristo. Entonces Cristo en ti va a hacer la buena obra. Porque todos hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras. Eso es lo que nos enseña la palabra. Pasó algo en Lucas capítulo 8, 22 al 23. Dice, si un día Jesús dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado del lago. ¿Se acuerdan de esa historia? Así que subieron a un bote y partieron. Mientras navegaban se durmió. Cayó una barrasca sobre el lago, de modo que la barca estaba siendo inundada y estaban en gran peligro. ¿Se acuerdan de la tormenta terrible que se forma? Y es real. Yo estaba viendo unos videos y se forman había un youtuber que estaba filmando todo lo que es allí, el mar muerto y toda el mar de Galilea, perdón, y estaba allí y se forman grandes tormentas. No es un mar, es un lago, pero se forman tormentas y él casi no podía transmitir por el fuerte viento. Y yo enseguida empecé a pensar en esto, en lo que había pasado ese día allí con los discípulos en la barca. El fuerte viento, la lluvia, el barco que se movía y que parecía que se iba a hundir. Jesús dormido y los discípulos temerosos.
¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué hicieron los discípulos? ¿Cuál fue la obra que hicieron los discípulos para detener el viento, el fuerte viento y las grandes olas? ¿Qué hicieron los discípulos? Lo único que pudieron hacer. Llamar a Jesús: Señor, ¿qué haces ahí dormido? ¿No ves que perecemos? Lo único que pudieron hacer era clamar a Jesús en medio de la tormenta, porque no tenían el poder, la autoridad para calmar el viento y el agua. Cuando Jesús se levantó, solo dijo estas palabras. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? ¿De acuerdo? Calla, enmudece. Y hubo bonanza en toda la tierra. Calla, enmudece. Esto nos enseña algo muy importante. Que el principio de la vida cristiana para vivir en paz es reconocer a Jesús en tu vida, es clamar a Él en medio de los problemas más grandes, en medio de los desafíos. Entonces tú vas a tener paz. La paz no viene como la consecuencia de las obras que tú haces para Dios. La paz viene a consecuencia de lo que Dios ya hizo por ti en Jesús. Amén. Porque es gracia. O sea que al confiar en Jesús para perdón de pecados tenemos paz para con Dios. Dice Romanos 5:1. Ahora, ¿qué dicen las Escrituras? Que es el tema de hoy. ¿Qué dicen las Escrituras sobre el tiempo y nuestro papel en él? ¿Qué podemos hacer con el tiempo? Vuelvo y repito, es la mayor propiedad que tienes en este momento. Lo más importante, además de Dios, es tu tiempo. ¿Qué haces con él? ¿Cómo redimes tu tiempo? ¿Cómo lo pones al servicio de la obra de Dios? O sea, en el corazón, dice la palabra, que hay un anhelo de eternidad, dice la palabra de Dios. Y esto es algo importante que nosotros tenemos que entender. O sea, hay un anhelo de eternidad, pero como les mencionaba ahorita, cuando entró el pecado, no solo que entró el pecado por Adán, sino que entró algo que no nos gusta mucho hablar: la muerte. Porque hasta ese momento el hombre podía disfrutar placenteramente del trabajo, de lo que había creado Dios. Era eterno en la tierra. Y fue esa ruptura con Dios lo que rompió eso, lo que puso en la vida del ser humano como un ser finito, limitado por el tiempo. Entonces tú y yo estamos enmarcados en el nacimiento y en la muerte. Somos finitos. Pero dice la palabra también que Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones. O sea que hay una lucha ahí entre mi mente finita, entre mi nacimiento y la muerte, y lo que yo anhelo ser. Yo anhelo la eternidad con Dios. ¿Cuántos anhelan vivir eternamente con Dios? Amén. O sea, esto es un paseo que estamos dando en la tierra. Todo lo que vas a tener, todos los entretenimientos, todos los placeres que vas a disfrutar en la vida son limitados y finitos. Va a ser por corto tiempo. Nada se compara con la eternidad con Dios. Yo comentaba allá en casa de Guillermo que había un señor que le preguntaba: bueno, ¿cómo es el cielo? Y alguien dijo, no es que sea así, por supuesto, bueno, el cielo debe ser para cada quien de acuerdo a las cosas que quiso lograr y no pudo. Entonces había un señor en la iglesia que le encantaba el helado. Y él dijo: cuando yo esté en el cielo, yo me imagino el cielo, era una imaginación por supuesto, lleno de montañas de helado. Y yo esquiando por las montañas de helado. Y cada vez que pase por una montaña de chocolate, coge. Así se imagina el cielo. No quiere ser que sea así. Nos habla calles de oro, mar de cristal. Pero lo que te quiere decir todas estas imágenes literarias que nos hablan del cielo y la eternidad con Dios es que va a ser algo maravilloso, tan grande, tan luminoso, que no hay nada en esta tierra que se pueda comparar con la eternidad que Dios nos ofrece. Amén. Por eso yo anhelo la eternidad con Dios. Por eso estoy consagrado
a Cristo, ¿verdad? Por eso entrego mi vida a Él, porque hay un anhelo de eternidad en mi corazón puesto por Dios. Ahora, imagínese cuántas cosas usted ha querido hacer en su vida. Si usted tuviera una lista, si pudiera hacer una lista en esta mañana de cuántas cosas, cuántas tareas inconclusas han quedado, cuántos proyectos soñados, cuántos anhelos en su corazón no han podido ser plasmados en la práctica. Una lista de obras inconclusas. Como pasa a veces con los grandes compositores y artistas de la historia humana, que al final de los tiempos alguien descubrió una sinfonía que no había sido completada. Ha pasado eso con Beethoven y con los grandes, ¿verdad? Sinfonías que nunca salieron a la luz pública. Obras inconclusas, no le alcanzó el tiempo de la vida para cumplir con lo que soñaron. Piensa en eso en esta mañana. Aquellas obras inconclusas que soñaste, pero que se te acaba el tiempo sin cumplir. ¿Sabe quién va a terminar eso? ¿Quién va a completar eso? Dios. Amén. Dios va a concluir la obra que tú no has terminado. Dios precisamente te eligió a ti y a mí para dar continuidad a su proyecto. No solo que murió en una cruz y resucitó, porque junto con la entrada de la muerte por Adán, por un hombre también entró la vida y la eternidad, que es por Jesús. Amén. Amén. Esa obra tenía que ser continuada por nosotros. Nosotros somos continuidad. Somos el legado de otras generaciones. ¿Cierto o no? Fuimos pastoreados por otros pastores. Amén. Amén. Ellos nos entregaron lo mejor de sí. Expusieron la palabra. Pero al final es la obra de Dios que continúa en el tiempo. Porque Dios es atemporal, no tiene tiempo, no está limitado por un nacimiento y una muerte. Dios es eterno. Y Dios nos va a llevar de la mano hasta ese destino si nos mantenemos fieles. Amén. Por eso dice el apóstol, manténganse, dice, por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes, que nada te mueva, entregados siempre de lleno a la obra del Señor, porque sabéis que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Lo poquito que hemos hecho en esta vida cristiana no ha sido en vano. Amén. A veces decimos, nos frustramos y decimos porque estamos evaluando las cosas en el sentido humano. Y decimos, yo quise hacer esto y no se logró. Quise evangelizar y no se pudo. Hay una continuidad en ese trabajo, porque es la obra de Dios, es su gracia, es su perdón, es su redención. Ahora, lo que me toca a mí es redimir mi tiempo. Amén. Ese es el compromiso que yo les invito a hacer, mis queridos hermanos, en esta mañana. A partir de este día va a ser un nuevo día en mi vida. Voy a aprovechar el tiempo, no lo voy a malgastar en entretenimiento barato. Voy a ponerme en las manos de Dios para su obra. Voy a entregarme, porque no sé cuánto tiempo me queda. Y aunque mi obra quedara inconclusa, Dios le dará continuidad en el tiempo a través de otro. Amén. Esto es una carrera de relevo. ¿Han visto las carreras de relevo, verdad? Cada uno pasa el batón. Y al final es el equipo el que gana. Generación tras generación en la historia cristiana van pasando ese batón unos a otros. Hasta el tiempo que Cristo venga a la tierra. Y se consume ya la historia humana de redención y de salvación. Dice, porque somos colaboradores en el servicio de Dios. Vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. 1 Corintios 3:9. O sea que, fíjense que Dios crea el mundo en ¿cuántos días? En 6. Pero hay un día que es de reposo. Amén. Y ese día es para ti, para mí, para que le adoremos. Ese es el significado del Sabbat. Para que dediquemos ese tiempo para Dios.
Te ha dado 6 días para que trabajes duro en la semana, para que te dediques a tus labores seculares. Pero hay un día que hay que entregárselo a Dios, según la tradición judía. Ahora, en Cristo eso va más allá. O sea, todos los días, no el sábado ni el domingo, son del Señor. Amén. Todos los días en donde me encuentre en mis labores seculares, en lo que estoy haciendo, en mis entretenimientos, tengo que honrar a Dios. Tengo que responder a esa oportunidad de salvación que me ha dado en Cristo. ¿Cuál es tu agenda? ¿Cuál es tu agenda diaria? ¿Cuáles son tus prioridades? Eso es importante que lo sepamos. Estás trabajando por el reino. Estás redimiendo tu tiempo para Dios. Efesios 2:10 dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dejen que su luz brille ante los demás para que vean sus buenas obras y den gloria a su Padre que está en los cielos. Entonces hay dos cosas que podemos saber, porque a veces es difícil redimir el tiempo de Dios. Podemos saber cómo Dios usa su tiempo, cómo Dios usa su tiempo en su relación con los seres humanos. Por eso Juan 17:4 dice, yo he dado gloria en la tierra al terminar la obra que me diste que hiciera. Le está diciendo Jesús a su Padre en esta oración. Y nosotros podemos decir, bueno, en el tiempo, cuando nosotros vemos a Jesús dedicado en 3 años, 3 años de ministerio, Jesús logró hacer un impacto tan grande en la humanidad que ha dividido la historia humana y miles de millones de seguidores a través de la historia creen en su legado de amor. 3 años tuvo Jesús. Mira que aprovechó el tiempo. Que diga, bueno, es el Hijo de Dios. Tú y yo también somos hijos de Dios, hermanos del Señor. Amén. Amén. Él es nuestro hermano mayor. Él es Dios, lo sabemos. Pero somos también hijos de Dios. Entonces Él aprovechó el tiempo. Dice, mientras sea de día debemos hacer las obras del que me envió. Se acerca la noche cuando nadie puede trabajar. O sea, trabajamos de día. Algunos trabajan de noche, pero esto tiene un sentido también figurado. De que llega un momento en que ya no hay tiempo para hacer lo que Dios te manda hacer. Lo que Dios te mande hacer hoy, hazlo inmediatamente. No esperes más. No dilates el tiempo de Dios, que es corto, que es breve. Tu estancia en esta tierra. Cumple con su voluntad. Por eso, para redimir nuestro tiempo, primero debemos conocer al autor del tiempo, que es Dios. Dios es el que conoce tu entrada y tu salida. Amén. Dios sabe el día que vamos a partir. Y nos sorprendemos, porque es triste separarnos de personas que queremos, que hemos convivido con ellos durante años. Hoy están aquí, hoy domingo los saludamos y mañana no están. Era el tiempo que te dio Dios para perdonar, para redimir, para conversar, para alabar, para bendecir. Era el tiempo de Dios y no lo aprovechaste para decirle a esa persona te amo y se nos fue. Te amo a pesar de tus defectos, te aprendí a amar. Esto no es un romanticismo, ni de una emoción, ni de un sentimiento. Amar como Dios ama se aprende, hermano. Y se aprende perdonando, porque es la expresión más alta del amor. Se aprende con el perdón. ¿Cuántas veces has perdonado a tus hijos? ¿Por qué? Porque los amas. ¿Cuántas veces mi esposa me perdona a mí? Porque me ama. ¿Verdad? Pero en la iglesia también tiene que ser igual. O vamos a hacer una cosa en la familia y otra en la iglesia. Redime tu tiempo para Dios.
lee las Escrituras, medita sobre lo que lees, ora durante todo el día. Amén. Que Dios los bendiga en esta mañana, que pues aprovechemos el tiempo porque los días son malos. Que el Señor los bendiga. Amén. Amén. Vamos a orar. Ya nos mandaron acá. Vamos a orar. Vamos a ponernos de pie. Padre bendito, en el nombre de Jesús te alabo y te doy gracias por este tiempo que es tu tiempo, Señor. Que podamos aprender de tu palabra. Los días son malos. La vida en la tierra es breve, Señor. Ayúdanos a cumplir con tu voluntad. Ayúdanos a cumplir con tus propósitos aquí, Señor. A llevar adelante esta iglesia, a comprometernos más, a brindar amor, perdón, reconciliación a todo aquel que lo necesite, Señor. Pero sobre todas las cosas, a que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado para la redención de nuestras almas. Bendice cada vida, cada hermano, Señor. Danos la unción y el poder de tu Espíritu para llevar adelante juntos y unidos esta hermosa tarea de engrandecer tu reino aquí en la tierra. Así en Jesús te lo ruego. Amén. Amén.